Esto es Cosas que dijimos hoy, una producción de Arturo Roca en colaboración con Centro Universitario del Pacífico. Hola, bienvenidos, bienvenides a su programa que se llama Cosas que dijimos hoy. El día de hoy estoy yo, su colaborador, su amigue, su conocide y futuro psicoterapeuta, Arturo Roca. Y en colaboración con nuestra ayuda de la materia de perspectiva psicológica del tejido social, en mi maestría de psicoterapia, tenemos este bello podcast que nos anima a la reflexión. Pero ustedes dirán, ¿por qué cosas que dijimos hoy? Porque exactamente las cosas que dijimos hoy, a veces son cosas que dijimos hoy y no perduran porque somos seres humanos, cambiamos, evolucionamos, nos informamos, crecemos y aprendemos. Entonces sí, las cosas que dijimos hoy son las cosas que se quedan el día de hoy. Sin embargo, todos los días construimos hacia dónde queremos ir y las cosas que diremos en un futuro. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su programa. Y el día de hoy venimos a platicarles de un tema que creo que nos compete a todas, a todos y a todas. En específico porque la mayoría de nosotros nos vemos muy influenciados con este tema. El tema es la familia. La familia, como ustedes lo conocen, es este grupo de personas que nacen contigo, que prácticamente nosotros no decidimos quién es nuestra familia. Tenemos todas estas frases como Ohana significa familia y la familia nunca te abandona. La familia es para siempre. O no hay amor como el que te pueden dar tus mamás o tus papás. Sin embargo, el día de hoy vengo a platicarles un poco sobre más de esta procedente histórico, social, antropológico, psicológico, sociológico, si ustedes lo quieren ver, sobre la familia. Y sobre cómo en México, desafortunadamente, gracias a nuestro contexto social, económico, se viven diferentes tipos de violencia. Y esto con el fin de que podamos estar realmente informados sobre cómo es que nuestra familia nos afecta, aunque puede ser muy obvio porque siempre nos afecta el comentario de la tía, el comentario del tío, pero vamos a tratar de hablar sobre cómo realmente afecta nuestro día a día, nuestro comportamiento y nuestra personalidad, y cómo en México existe muchas formas en las que se puede vivir violencia dentro de un ambiente familiar, para que tú puedas verlo, conocerlo y de alguna forma ayudar a cualquier persona o ayudarte a ti mismo. Y comenzamos. Y para comenzar este tema, primero vamos a platicar un poco sobre la familia. La familia. Nosotros ya conocemos que la mayoría de personas en México contamos con papá o mamá, papá y o mamá. O vivimos con nuestros abuelos, abuelas, primos, primas, tías, tíos. Y existe toda una variedad de distintos tipos de familia. Sin embargo, el autor Eloy Gómez, en su texto de Antropología de la Familia y del Parentesco, pudimos leer, nos menciona que se llega al convencimiento de que se comportan como un grupo social fuertemente funcional, las familias. Es decir, podemos entender que nuestra familia es el primer contacto que tenemos con la sociedad y ellos ayudan a regular poco a poco desde que nacemos el contacto que tenemos con el exterior. Entonces, por esa misma razón, la familia tiene muchísimo éxito y al fin y al cabo, los humanos, desde nuestros Homo sapiens, a donde encontramos el primer fósil de una persona que tuvo una fédula y hubo cuidado alrededor de ellos, contemplamos en quedarnos como grupos. Y al final del día igual podemos contemplar este pequeño aspecto en el que se empezó ver a la familia igual como un tema económico. Es decir, los hombres empezaron a querer casarse con las mujeres para poder dejarles tanto como propiedades y bienes a sus hijos varones. Bueno, al final del día, la familia tiene que cumplir con una serie de funciones.
que pueden ser funciones desde sexuales, reproductivas, socializadoras y económicas. Sexuales porque desde el matrimonio te enseñan que te tienes que mantener en la monogamia, que te tienes que relacionar exclusivamente o preferentemente con tu pareja principal, en este caso parejas heterosexuales. O por ejemplo en las reproductivas, cuando ya tienes que tener hijos y empieza a expandir tu familia. En el lado socializador, por ejemplo, ¿quién fue en nuestros entornos sociales quienes enseñaron cómo nos tenemos que comportar en la calle, cómo nos tenemos que comportar en la escuela, cómo nos comportamos cuando vamos al doctor? Es a través de lo que los niños, niñas, bebés aprendemos a través de nuestros mamás, papás, tíos y cualquier persona que pertenezca a nuestra familia. Y de un lado económico, al fin y al cabo, viviendo actualmente en el capitalismo que vivimos, que sigue siendo muy pesado, históricamente se empezó con una estructura nuclear monógama de la familia, que era papá, mamá e hijos. Ahora ha evolucionado, porque desgraciadamente las necesidades económicas han cambiado y han superado esta estructura principal. Pero al fin de este momento, las familias en el lado económico se ayudan, se integran, comparten gastos, generan gastos, se priorizan, se objetiviza los gastos. Entonces existe toda esta amplia necesidad de estar juntos, de mantenerse como familia. Y por otro lado, tenemos la violencia. La violencia, si no me equivoco, podemos verlo como un acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual. ¿Ok? Entonces, de este lado podría ser exclusivamente dirigido hacia las mujeres o cualquier persona que incluya en el domicilio de la familia, que puede caer para los abuelos o para las abuelas, para los niños, para las niñas. Y esto no implica que los hombres o los padres de familia no puedan vivir violencia dentro de sus familias. Claro, igual viven violencia, igual viven situaciones, tal vez no físicas o verbales, pero igual pueden vivir situaciones de violencia psicológica o patrimonial. Sin embargo, el número que representa mayor parte de las personas que viven violencia son mujeres y niños. Y aún así, pues, a pesar de que las mujeres sostienen la economía, pues tenemos estas situaciones. Esto dicho en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora usted dirá, ¿por qué cuando nacemos, la mayoría de nosotros nacemos dentro de una familia compuesta de cualquier forma en la que podamos pensar y que podamos llamar familia? Con lo anteriormente mencionado. Ahora, ¿por qué estas personas que se suponen que a nosotros de bebés nos cuidan, nos crían, nos brindan esta crianza y se supone que tienen la obligación de darnos y brindarnos un entorno seguro para crecer? Y cuando digo la obligación es porque existen leyes y acuerdos internacionales que protegen a las infancias. Ahora, ¿por qué pensaríamos que estas personas, ya sean nuestros papás, nuestras mamás, quieren hacernos daño? Que es básicamente lo más primigenio de la violencia, generarle daño a otra persona. Ahora, en uno de los informes sobre violencia y salud que hizo la OMS en el 2002, menciona que la violencia tiene raíces de distintas formas. Por ejemplo, desde el lado individual, puede ser desde la historia de vida que ejerce la persona, que puede ser su edad, su educación, su nivel de ingresos, inclusive si tienen algún problema emocional, psiquiátrico en su personalidad, o si consumen algún tipo de sustancias. Igual puede ser a nivel relacional, desde la raíz relacional, es decir, en la forma en la que se crió, en la forma en la que convivió con su familia, amigos o parejas anteriores. Y también existen contextos comunitarios. Por ejemplo, tenemos que pensar en qué estado o en qué país vivimos. A lo mejor los índices de violencia son distintos en el norte que en el sur, que en el centro del mismo país. Entonces podemos encontrar que la violencia puede venir desde
esos lados. Ahora, en México existen muchas situaciones en que la violencia puede llegar a la familia. ¿Por qué existe la violencia en la familia? Ahora, recordemos este dato muy importante. Por ejemplo, el INEGI nos menciona que el 42% de la población vive en situación de pobreza. Y esta situación tenemos que tenerla muy presente, porque la pobreza per se no genera violencia. Lo que sí genera es desigualdad. Y la desigualdad igual genera tensión social. Hay que ponerlo de esta forma. Imagínate que estás en un contexto de pobreza en el que no tienes las herramientas emocionales, ni siquiera la información, en el que la preocupación que tienes que tener en ese momento es generar dinero para existir. Claramente va a crear frustración y desesperación. Y esto acompañado a que la sociedad solo hace a los pobres más pobres, generándolos como una exclusión económica por no brindarles empleo ni las mismas oportunidades de generar la cantidad de dinero por el tanto o mismo esfuerzo que otros tipos de personas en mayor privilegio. Esto genera en mayor o menor grado violencia familiar o dentro de las familias. Y para ir concluyendo, quiero que recordemos el aumento que sufrió exponencialmente las pedidas de ayuda en los números de emergencia sobre violencia familiar. Ahora tenemos que recordar quiénes son estructuralmente los que son más violentados. Vamos a poner la interseccionalidad de este lado. Sabemos que las personas que tienen mayor acceso a trabajos en general son hombres, conocemos el techo de cristal. Ahora, recordemos que las mujeres tienen no solo el trabajo laboral, sino el trabajo en casa, que tienen más responsabilidades. La desigualdad en responsabilidades ya las lleva en una desventaja en sus trabajos. Y recordemos que la parte económica sí nos crea libertades. Muchas veces queremos hacernos a la idea de lo que no es todo, no lo es todo. Sin embargo, tenemos que tener claro, la parte económica a muchísimas personas que en toda su vida han vivido carencias, a ellos les genera oportunidades. Entonces, usted diría en casita, claro, los hombres igual son las únicas personas que generan violencia. No, la violencia puede ser ejercida por cualquier persona, pero nosotros nos vemos en la necesidad en señalar en dónde está incidiéndose más. Y no olvidemos que todas las personas que puedan tener este control, ya sea económico, pueden ejercer esta violencia. Ahora, recordemos que en nuestras casas también tenemos hijas, hijos, hijes, abuelos, abuelas, que igual son un sector de la población que viven de mucha desigualdad. Muchas veces existen hijos de padres y abuelos que violentan a estas personas porque son personas de la tercera edad y no tienen cómo defenderse. Ahora, ¿a qué te invito a ti, persona que está en casita? A crear redes de apoyo, a saber cómo está tu vecina, tu vecino, y principalmente priorizarte a ti mismo. Porque, por ejemplo, no somos Superman, no podemos rescatar a todos, pero creo que brindarnos y saber que existen estas situaciones de violencia nos hacen tener una vista más amplia de la situación a nivel nacional. Entonces, esto nos puede brindar herramientas para que tú, persona que vive dentro de una comunidad o persona que dentro de su familia cree que puede empezar a hacer esto, puede tener dinámicas de violencia, empiece a tomar acciones de alguna forma, siempre rescatando su integridad y priorizándose a sí mismo y a los más desprotegidos. Y para despedirme, me gustaría agradecerles que me hayan acompañado el día de hoy, a haberme puesto mientras hacen su tarea, mientras lavan los trastes. Y el último mensaje que siempre me gustaría recordarles es: no hay nada más revolucionario que la ternura. Seamos tiernas entre nosotros, nosotres, nosotras.
Nos vemos el siguiente show y hasta luego.